No sé si conocéis quiénes integran la asociación Dual. Es una entidad sin ánimo de lucro, pionera en la creación de programas, de centros específicos para el colectivo de personas afectadas por una patología dual, es decir, un trastorno mental y una adicción a sustancias, y poder ayudar así a sus familiares y a los profesionales vinculados a su tratamiento, junto a los propios protagonistas a los que se dirigen pues todas las campañas y los servicios que prestan. Tenemos que prestar mucha atención a lo que nos están diciendo, porque desde esta asociación, en una campaña entre fase y fase, no desfases, que cuenta además con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, alertan de los desfases con el alcohol de los jóvenes después de meses de confinamiento. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a nuestro siguiente invitado. Él es psicólogo y está al frente de esta campaña. Raúl Izquierdo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente, Raúl, ya simplemente con lo que acabo de decir, yo creo que tenemos que prestar atención a todo lo que nos vas a contar a partir de ahora, porque obviamente estamos ante una realidad complicada. Ya antes lo era, antes del confinamiento, sí, la relación entre los jóvenes y el alcohol, pero a partir de ahora, yo creo que especialmente, ¿no? Y sobre todo después de ver imágenes como la de ese botellón multitudinario que se ha visto en Pamplona este fin de semana, convocado a través de redes sociales, no se sabe quién estaba detrás de todo esto, pues nos podemos hacer una idea de la situación de la que vosotros ya estabais alertando. Sí, la verdad es que tenemos un buen problema. Nosotros venimos desarrollando la campaña Los que no, que se ubica en el sitio web loskeno.com desde el año 2012. Es una campaña longitudinal que se dirige a la prevención del inicio temprano del consumo de alcohol de menores de edad y nos financia el Plan Nacional sobre Drogas. Y claro, todos los años, normalmente, en los últimos años especialmente, nos dirigimos a alertar sobre el periodo del veraneo y de las vacaciones de verano como la ventana crítica a nivel temporal en el año para el inicio en el consumo de alcohol o el reinicio y la consolidación en este hábito. Y eso ya es en sí mismo preocupante porque se suelen iniciar en torno a los 13 o 14 años, pero es que este año el hecho de hacerlo implica hacerlo en botellón, claro, lógicamente, porque no pueden adquirir bebidas alcohólicas por sí mismos los menores ni estar en los establecimientos que las venden, y además implica el altísimo riesgo de contagio y reactivación de una epidemia que habíamos conseguido controlar con mucho esfuerzo. Ciertamente, además yo creo que todos pues en algún momento hemos visto actitudes que a veces eran ilógicas, ¿no? Porque da la sensación de que estos chavales han estado en otro lugar, no se han enterado de lo que ocurría con la pandemia, porque esos botellones suelen ir acompañados de medidas de distanciamiento totalmente inexistentes o del uso de la mascarilla que tampoco está ahí. Obviamente todos hemos sido adolescentes y todos sabemos que las normas no están hechas para los adolescentes, pero es un doble riesgo al que se están exponiendo. Nos preocupa mucho ese doble riesgo, pero sí queremos matizar una cosa. No nos parece que sea un patrimonio exclusivo del adolescente protagonizar conductas de riesgo en esa fase de transición hacia el desconfinamiento, ni mucho menos, porque lo está haciendo la población en general. Entonces, bueno, yo ponía el ejemplo esta mañana en otra entrevista que el pasado fin de semana aquí en Madrid, que es donde está nuestra sede social, en el Parque del Retiro había gente sentada, en ese momento estábamos en fase 1 todavía, sentada en el césped, tomando vino, pero un vino en plan glamuroso. O sea, me llevo una botella de vino, me la abro y me la bebo. Personas completamente integradas, quiero decir, personas que no estaban haciendo botellón al uso, ¿vale? Por así decirlo, no porque los que hagan botellón no estén integrados, me refiero a que no era un botellón multitudinario y clandestino, sino algo hecho con una normalidad pasmosa. Entonces, claro, nuestro planteamiento es si un adolescente presencia eso, con qué rigor luego nosotros le podemos decir que es que eso no se hace. De alguna manera, los adolescentes han sido uno de los grandes olvidados en esta situación, en esta crisis del coronavirus. Pues nos ha salido que sí, que sorprendentemente parece que sí. Ponemos el ejemplo del día 2 de mayo, cuando se regula, ese sábado, se regulan las franjas horarias por tramos de edad para salir a pasear y hacer deporte, y resulta que ese mismo sábado, por la noche, cuando consultamos qué ocurre con los menores entre 14 y 17 años que no habían entrado en la excepción para el permiso de salir con sus padres de menores hasta 13 años, no aparecían, pero no aparecían ni como adultos ni como menores de 13 años, simplemente no aparecían. Tardamos hasta el día siguiente en descubrir
que fueron asimilados a los adultos en las franjas de 6 a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche para poder salir a pasear o a hacer deporte. De alguna manera, simbólicamente, nos habíamos olvidado de ellos. Claro, nos estamos olvidando de chicos que además están en plena etapa de autoafirmación personal, ¿no? Y olvidarse de ellos, pues bueno, es un poco, como decimos a veces de broma, un lapsus freudiano colectivo sospechoso, ¿no? ¿Qué es lo que ha supuesto precisamente para esos chavales, ¿no? A partir de los 14 hasta 17, 18 años, el enfrentarse al confinamiento? Pues hombre, estimamos que ha sido muy duro, pero porque ha sido muy duro para todos. Si tenemos en cuenta que a los adultos, ¿no? Se nos supone la mayor capacidad evolutiva a lo largo de nuestra vida para afrontar dificultades, problemas, se supone que tenemos más capacidad de afrontamiento, de tolerancia a la frustración, y que un joven, pues lógicamente está en esa etapa de transición, que es la adolescencia, que se caracteriza por una altísima inestabilidad, por intolerancia a la frustración, por hacer peor la digestión de los estados de ánimo negativos, pues si encima te confinan. El otro día nos contaba una madre que es que su hijo no podía hacer deporte y es que a él no le vale con hacer flexiones en casa, era un chico que necesitaba correr y hacer cosas. Pues si ni siquiera tienes la capacidad de poder salir a quemar tu energía. Conocemos niños súper jugones que conocemos que han cogido peso, porque claro, comen y no gastan. Entonces, parece mentira, pero claro, es que ha sido muy duro. Y luego están en un momento de su vida en el que necesitan el contacto social directo, presencial, y se han tenido que relacionar a través de redes sociales. Yo creo que aunque les gustan mucho las redes sociales, han acabado un poco hasta el gorro. Hemos acabado todos, sobre todo de las videollamadas en ocasiones. Sin duda, horrible. Raúl, vuelvo al principio, ¿no? A la campaña entre fase y fase no desfases y a la alerta que vosotros lanzabais. El alto riesgo que prevéis de que haya jóvenes que traten de alguna manera compensar, ahora que se relajan un poco las medidas, la ingesta de alcohol por atracón en esos botellones. ¿Qué consejos podemos dar a los padres? Pues que hablen con sus hijos, que anticipen riesgos, que es muy importante, y que les pongan también límites y normas, pero de una manera leal. No hace falta ser muy extremo, ¿no? Y que los padres tienen una obligación natural y legal de cuidar de sus hijos. Y entonces eso pasa porque les pongamos algunas normas. No pasa nada. Normas que se pueden hablar y se pueden negociar. Lo que no puede ser es que en fase 0 o incluso antes de las fases haya un chico en un botellón menor de edad a las 12 de la noche y su padre diga que es que el chico es muy rebelde y es que no se hace con él. Eso no puede ser. En este caso no podemos echar todas las tintas, no podemos cargarlas sobre los chavales, ¿no? Aquí la responsabilidad es de todos. La responsabilidad de todos, pero sin lugar a dudas. Yo creo que la parte más importante de nuestra campaña, aparte de alertar sobre este fenómeno y de pretender lógicamente que los chavales pospongan lo máximo posible el inicio temprano del consumo de alcohol, porque bueno, pretender que lo hagan a su edad, que es a los 18 años, cuando legalmente se puede beber alcohol, pues a lo mejor hasta puede ser incluso utópico, que ya es triste que tengamos que hablar así de este fenómeno, ¿verdad? Pero bueno, nuestro propósito es que lo alarguen lo máximo posible, que no sea este año. Eso es un poco nuestra lema, que no sea este año. Pues bien, quizás nuestra principal capacidad con estas campañas es generar cierto debate social que nos implica a todos, que nos involucra a todos. Es que esto es algo de todos, de los educadores, de los padres, de los jóvenes, del señor que tiene una tienda y vende alcohol y a veces se lo vende a menores. Es un problema de todos. Fíjate que a veces incluso los padres, ¿no? Sabemos poco de nuestros hijos. ¿Estaría bien que contactásemos o que nos coordinásemos con los padres de los amigos de nuestros hijos? Es que yo creo que es lo ideal, porque nosotros tenemos que conocer a los padres de los amigos de nuestros hijos y tenemos que poder establecer alianzas con ellos. Claro. Incluso, bueno, algo tan fácil, ¿no? Si yo me voy, si dice un hijo mío que se va a dormir a casa de un amigo, solo tendré que comprobar yo, digo yo. Para eso nos tendremos que comunicar, y además, si ven nuestros hijos que los padres de todos funcionan de una manera sincronizada, pues a lo mejor dicen, hombre, a lo mejor no, es que los míos no tienen una tontería especial, es que lo están diciendo todos. Yo creo que es importante generar alianzas con los padres de los amigos de nuestros hijos, sin lugar a dudas. Fíjate, Raúl, mencionaba cuando comenzábamos la conversación ese botellón multitudinario de Pamplona este fin de semana que nos asombraba a todos.
¿Qué puede haber detrás o cómo podemos controlar este tipo de iniciativas, por llamarlas de alguna manera? Pues yo lo que creo que ocurre es que lo hemos pasado mal y tenemos muchas ganas de superar esta etapa y de dejarla en el olvido. Y ese olvido implica que de alguna manera la gente está pasando pendularmente de una etapa de máxima represión, porque correspondía hacerlo así, obviamente, a experimentar un fenómeno de liberación un poco de carácter negador, como que ya no pasa nada. Y creo que lo que nos está pasando es que nos estamos tomando vacaciones del COVID. Y luego sí se produce un fenómeno en la distancia corta, y es que sabemos que nuestros amigos, damos por supuesto que nuestros amigos, por supuesto, que no tienen nada. Entonces, pues es que hay un nivel de confianza que, lógicamente, yo entiendo que la gente no se pueda mezclar, entiendo que deben mantener la distancia de seguridad, comprendo que no se vaya a los campos de fútbol, comprendo que no se vaya masivamente a los conciertos, pero es que yo con mis amigos puedo estar porque es que ni a mí me pasa nada, ni a ellos tampoco. Y eso es no haber entendido nada de todo lo que ha sucedido. Debería haber también campañas que involucrasen de alguna manera a toda la población en general, pero especialmente a los chavales. Yo creo que sí, que deberíamos insistir todos los agentes sociales. El otro día el ministro pedía que personas representativas, personas famosas, dieran resonancia a este mensaje de cuidado, de tener cuidado, y lo hacía en relación al botellón de Tomelloso. Me parece importante lo que dijo, porque si realmente todos nos vamos concienciando que esto no ha terminado, y que aunque nos fastidie mucho, no estamos de vacaciones del COVID, es que no estamos de vacaciones de eso, y que vamos a tener que mantener la tensión, y que, que hace muy pocas semanas pensábamos que no íbamos a tener ni siquiera vacaciones de poder trasladarnos a algún sitio a veranear, y ahora nos hemos encontrado con que sí. Bueno, pues aprovechemos que vamos a tener un margen muy importante de libertad, que antes dudábamos que lo pudiéramos tener, pero administrémoslo con cabeza, ¿no? Es un poco la idea. Y sobre todo, sí creo que además los padres en esto tenemos que apelar a la parte más responsable y madura de nuestros hijos y decirles: lo has hecho muy bien, pero tenemos que seguir en esto. Tendrás ocasiones para divertirte de mil maneras, pero este año no es el año de los botellones ni de lejos. Si no lo es nunca, este menos. Porque es que además, si un chico va al botellón, lo que sí que tiene que poder entender, y eso se lo tenemos que decir con franqueza, que a lo mejor tú le das un trago al vaso de tu amigo y el mes que viene ha muerto tu abuela, y eso tiene que ver contigo. Es que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero a lo mejor hay que plantearlo en estos términos, porque es que es eso lo que nos estamos jugando. No es una barbaridad, es sencillamente la realidad que puede ocurrir. Por ejemplo, cuando hablamos de las campañas para tratar de evitar la violencia en la conducción, las campañas de la DGT siempre han caminado en dos sentidos, o el de la concienciación o el de la concienciación mostrándonos el resultado de una conducta impropia. A lo mejor sería eso lo que hace falta. Pues no lo sé, yo es que me siento muy incómodo trasladando ese mensaje, ¿no? Si ves tu abuela se muere, me suena muy sensacionalista, muy amarillo, pero es verdad que estamos en eso. Quiero decir, si en este momento, por ejemplo, lo que intentamos plantear es que cuando un adolescente hace ese ejercicio de autoafirmación personal, ¿no?, reivindicando su derecho individual de libertad frente a la obligación de los padres, que es un conflicto tradicional por el que hemos pasado todos, además, quiero decir, que tampoco es nada del otro jueves, pues es que en este caso no se trata de apelar al riesgo que uno asume individualmente, porque no existe ese riesgo individual. En este momento, cada vez que uno asume un riesgo individual, lo asume en nombre de todos, ¿vale? Y entonces pone en riesgo a toda la colectividad, a toda la ciudadanía. Eso es una verdadera barbaridad en sí misma. Lo siento utilizar esta palabra tanto, pero es que si escarbamos un poco en el fondo de algo que pensamos que es inocuo, que es ingenuo, porque esa es la cuestión. Quiero decir, las personas que estaban el otro día tomando algo, sentados en el verde del Retiro, pues saben que no están haciendo, o sea, piensan que no están haciendo nada malo, piensan que están haciendo algo completamente inocuo, que bueno, que la norma está, pero que es una transgresión menor, que no tiene la menor importancia. Si todos jugamos a que lo que hacemos no tiene la menor importancia, entonces ninguno seguimos las normas. Si estamos hablando de normas de emergencia nacional, es la leche, o sea, nunca nos ha pasado esto. Precisamente, no quiero cargar las tintas porque no es así, ¿eh? Hay adolescentes que están haciéndolo estupendamente, que están cumpliendo las normas de maravilla y que son auténticos ejemplos de cómo uno debe comportarse, ¿eh? Y en esto que estás diciendo ahora mismo, Raúl, realmente esto sirve para los adolescentes y para las personas adultas, como podemos ser nosotros, que pues a lo mejor no lo hacemos siempre bien, ¿no?
Mencionabas antes el papel de las personas conocidas que de alguna manera pueden también transmitir ese mensaje. De hecho, vosotros os habéis buscado un aliado, que es el actor Dani Muriel, que colabora en la campaña que habéis puesto en marcha. Sí, se lo agradecemos mucho, porque eso nos parece muy importante. Eso, una campaña que una entidad, al final nosotros somos una entidad muy chiquitita, es decir, muy humilde. Y bueno, pues hacemos cosas con mucha imaginación y que una entidad tan pequeñita pues tenga tanta repercusión a veces, pues pasa por no solo por hacer una estrategia más o menos adecuada, sino porque nos ayuden personajes de relevancia pública. Este año es Dani Muriel y anteriormente pues han sido la actriz Angie Fernández, Elena Furiase o Miguel Ángel Silvestre y de verdad que se alcanza buen vuelo a la hora de trasladar el mensaje cuando cuentas con un personaje de relevancia pública. Bueno, pues sin duda alguna eso también es importante. Yo creo que entre todos sumamos y ojalá que esta conversación también haya servido, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando ahora mismo pues se ponga a pensar en unos casos como protagonistas y en otros como protagonistas secundarios pero igual de importantes en todo esto. Me estoy refiriendo pues por ejemplo a los padres a la hora de poder echar una mano siguiendo esos consejos que nos dabas, ¿no? Y sobre todo pues con toda la confianza del mundo explicarles a los chavales lo que pasa y cuál es el papel que tienen que tener tan relevante también en esto. Sin duda, y sobre todo, pues bueno, no tratar a los adolescentes como si fueran marcianos, porque no lo son. Están reaccionando de una manera bastante en sintonía con el resto de la población. Bueno, y muchos lo están haciendo mejor que el resto de la población, pero que sin ningún lugar a dudas. O sea, pero vamos, eso lo firmo yo ahora mismo. A los adolescentes, desde luego, hay que tratarles como pues como personas con unas dificultades propias de su etapa evolutiva, que es muy fastidiada también de muchas cosas, pero están haciendo lo mismo que nosotros, que es enfrentarse a situaciones de riesgo, a problemas, y por eso los padres tienen que poder establecer con sus hijos un diálogo leal, sincero, honesto, basado en cómo nos enfrentamos a esta dificultad. Y esta dificultad, además, como la tenemos que vencer en equipo, todos juntos, pues qué mejor equipo que un padre con sus hijos enfrentándose a esto. Pues Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, un abrazo fuerte y a ver si pasáis pronto de fase y nos alcanzáis. Muchísimas gracias, a ver si llegamos. Un abrazo grande, cuidaos mucho.